Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del país y la región en donde estemos. Damos la bienvenida a todos los participantes en el webinar Avance en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 e importancia de la vacunación en los tiempos de pandemia. Mi nombre es Nuria Montero Chinchilla, soy la directora de práctica farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas y el día de hoy estaré actuando como moderadora de esta actividad. Primero que nada, quisiera presentar disculpas porque tuvimos un pequeño problema técnico que fue resuelto y por eso hemos empezado un poco más tarde de la hora programada. Solicitamos la consideración de todos ustedes. Para la realización de este webinar se cuenta con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quienes nos brindan el soporte técnico, administrativo y también contamos con el patrocinio de la empresa Sanofi Pasteur. Vamos a establecer las pautas generales para el desarrollo de esta actividad. Sí. La conferencia va a tener una duración de 40 minutos. Una vez finalizada la exposición, se abrirá un espacio para que la conferencista dé respuesta a las preguntas que podrán formular los participantes por escrito a través del chat ubicado en la plataforma, las cuales serán leídas a la expositora, quien procederá a contestarlas. También podemos leer comentarios al respecto. Al finalizar el webinar, se enviará al correo electrónico que registró el participante una encuesta de evaluación de la calidad del webinar. Solicitamos a todos los participantes que se tomen unos minutos y le den respuesta a esta encuesta pequeña con la finalidad de recoger sus valiosas opiniones. De igual manera, el certificado de participación le será enviado al correo electrónico que cada uno de ustedes registró. Antes de empezar el webinar del día de hoy, quisiera comentarles que el Foro Farmacéutico de las Américas, en respuesta a el llamado que ha hecho la Federación Internacional Farmacéutica para que estos profesionales colaboren a aumentar las tasas de vacunación, ha organizado una serie de 4 webinars que serán desarrollados en octubre y noviembre del año en curso. Estos webinars van a permitir establecer que la colaboración de los farmacéuticos con el resto de los profesionales sanitarios y autoridades resulta primordial para promover la vacunación en nuestros países y mejorar la salud de la población. Y la finalidad de estos 4 webinars es ofrecer herramientas que permitan a los farmacéuticos ampliar sus competencias para ofrecer servicios farmacéuticos de inmunización desde las farmacias. Los webinars inician el día de hoy con este primer webinar. El próximo 28 de octubre tenemos el segundo. El miércoles 11 de noviembre el tercero y el 26 de noviembre estaremos cerrando este ciclo. Los invitamos a participar en todos ellos. El webinar del día de hoy tiene como propósito conocer las nuevas vacunas que se
están desarrollando en el mundo para el COVID-19, describir el avance del proceso de desarrollo de las diferentes vacunas para el COVID-19 y reconocer la importancia de la vacunación en el contexto de la pandemia y las actividades que nosotros, los farmacéuticos, podemos implementar dentro de nuestras farmacias para retomar estas demoras, esta irrupción de los programas de vacunación que se están dando en el mundo, precisamente como uno de los efectos de la pandemia. Para el día de hoy tenemos como conferencista a la doctora María Luisa Ávila Agüero, quien es médica pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sainz Herrera de San José, Costa Rica, profesora asociada de pediatría de la Universidad de Costa Rica y directora del posgrado de infectología pediátrica de la Universidad de Costa Rica, coordinadora del Grupo Regional de Estudios de la Enfermedad Neumocócica de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, del Consejo Internacional de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas e investigadora afiliada al Centro de Modelaje y Análisis de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Yale. La doctora Ávila fue nuestra ministra de Salud en el periodo 2006 al 2011 y también fue coordinadora del Comité de Bioética e Investigación del Hospital Nacional de Niños del 2011 al 2015. Tenemos una persona con un gran expertise en la materia que nos estará brindando esta interesantísima e importantísima exposición. Adelante, doctora Ávila. Bueno, buenos días y buenas tardes para todas las personas que hoy nos honran con su presencia. Qué bueno que pudimos reunirnos, como usted muy bien lo decía, doctora Montero, para que pudiéramos compartir un tema que para todos es de vital importancia. Así es que me da un gusto estar acá con ustedes. No tengo ningún conflicto de interés en especial que declarar por esta presentación. Y quiero empezar con el contexto de lo que está pasando por lo menos al 26 de septiembre del presente año con relación al COVID-19 y los casos que se han venido presentando. Ustedes notarán que la zona más afectada a nivel mundial de manera global es la región de las Américas, donde dos países, Estados Unidos y Brasil, tienen una alta carga de la enfermedad por esta condición. Sin embargo, los demás países no estamos exentos de estarnos viendo afectados de manera directa e indirecta por esta condición. Así es que nos parece que quizás esta emergencia sanitaria sea la más importante del último siglo y que tendrá consecuencias lamentablemente negativas como son las muertes, pero también podríamos convertir este momento epidemiológico en una fortaleza futura para la salud pública de la región. Y quiero empezar al revés. En vez de hablarles primero de las vacunas de coronavirus, quiero decirles cómo está la situación de los programas nacionales de inmunización en la región de las Américas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy enfocados en pensar en una vacuna que apenas está en los estudios fase 3 y estamos dejando de lado importantes vacunas que representaron una enorme lucha y una gran ganancia para nuestra región y las estamos dejando de lado. Y vean ustedes el panorama para nuestra región. Para el 3 de junio del presente año, 79% de los servicios de vacunación funcionaban normalmente. Y ustedes dirán, bueno, eso está muy bien, y sí, pero ¿qué ha pasado en julio, agosto, septiembre? Posiblemente donde la pandemia ha afectado más, estos servicios de vacunación han tenido una reducción importante. Por otro lado, se ha disminuido de manera considerable la demanda. Hemos dicho a la gente que es en casa, entonces la gente, la gran mayoría ha obedecido, no ha salido de su casa y por lo tanto consideran que ir a llevar al niño a vacunar podría esperar. Y realmente no se puede esperar porque las enfermedades infecciosas no esperan a que hayan mejores momentos epidemiológicos para que podamos
o no prevenirlas. Y por supuesto, el coronavirus ha implicado una dificultad en la vigilancia epidemiológica. La gran mayoría de nuestros países han priorizado el reporte de los casos de COVID-19 y esta es una pandemia que no solamente es sanitaria, también es económica, es política y eso es fundamental de entender. Y por supuesto ha habido una disminución en la notificación de las enfermedades prevenibles por vacunación. Ustedes pueden observar cómo la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que hay 80 millones de niños en el mundo que tienen riesgo de no tener acceso a establecimientos de salud, que obviamente hay un temor de contraer el SARS-CoV-2 y que además hay una escasa disponibilidad de equipo de protección personal para los trabajadores de salud. Esos tres elementos ponen a 80 millones de niños menores de 1 año de edad en alto riesgo de tener enfermedades prevenibles por vacunación. Y este es un estudio muy interesante que, aunque lejano en nuestro contexto porque se realizó en África, sí hay algunas similitudes que podemos analizar. Este estudio abarcó 54 países, los dividieron en escenarios de alto y bajo impacto o de alto y bajo riesgo de contraer el SARS-CoV-2 y midieron el beneficio y el riesgo relacionado con muertes por enfermedades prevenibles por vacunación versus el riesgo de adquirir COVID-19 y fallecer. ¿Y qué fue lo que ellos encuentran? Encuentran algo que para mí es vital. Los niños que no fueron a vacunarse podían tener una alta posibilidad de morir, lo que representaba que 84 niños podían fallecer si no los llevaban a vacunar, versus un niño que eventualmente podría fallecer a causa del SARS-CoV-2. Obviamente cualquier muerte es importante, no podemos menospreciar ninguna y queremos evitarlas todas, pero sí tenemos que sopesar ese riesgo-beneficio. Y en aquellos países donde el riesgo de adquirir el SARS-CoV-2 era bajo, el beneficio era también un poco menor, pero nada despreciable. O sea, podían fallecer 10 niños por no llevarlos a vacunar versus 3 que eventualmente podrían adquirir el nuevo coronavirus. ¿Qué ha pasado en nuestra región? Este es un artículo muy interesante de los colegas del Perú, donde analizan la región del Cusco, vacunas pentavalente, antipoliomielítica, antineumocóxica y sarampión, rubiola y paperas, las analizan en 3 años con similares semanas epidemiológicas entre estos años. Dividen a los grupos en quintiles de mayor o menor riqueza en 112 distritos de la región y encuentran algo fundamental. Las coberturas ya para ese momento, que fueron las primeras 16 semanas epidemiológicas del año, las coberturas ya habían caído en un 40%. Y también hay que considerar que las coberturas previas no eran las mejores y por lo tanto el riesgo aumentó. Los mismos autores mencionan en las conclusiones de su estudio que de continuar la situación a como se llevaba a ese momento, quizás para final de año las coberturas hayan caído a un 60%, lo cual pone a una enorme población de niños y niñas en altísimo riesgo de contraer infecciones. Y el otro punto importante, y sobre todo para ustedes que como farmacéuticos están ahí todos los días al frente de sus farmacias, de sus servicios farmacéuticos, que el acto de vacunar es un acto seguro. En este momento el riesgo de adquirir un SARS-CoV-2 siempre va a existir. Lo que nosotros tenemos que aprender es a que la utilización del equipo de protección personal nos da una relativa seguridad de que si lo estamos haciendo bien, el riesgo se minimiza. Y un acto de vacunar que no les toma más de 15 minutos, que van a estar vacunando personas sanas, que van a estar, puede ser un adolescente, le ponen una mascarilla, ustedes se ponen su equipo de protección personal, no van a tardar, como les decía, más de 15 minutos. El único problema es que si están, digamos, más cerca, va a representar un gran beneficio para ese paciente y un riesgo menor de contraer este nuevo coronavirus. Y hay que recordar a Silvia Cuadros, que siempre nos enseñó mucho y nos sigue enseñando con sus reflexiones, la enfermedad encontrará al niño o a la niña no vacunado. Por lo tanto, las oportunidades perdidas de vacunación terminan siendo muy costosas. Y no solamente costosas en el tema económico, sino también en vidas humanas, en discapacidad y en una serie de factores socioeconómicos que van a afectar
a la persona que no se benefició con la vacuna. Los pediatras, en un estudio también reciente, mencionan que han notado una reducción en adherencia, no solo a vacunas obligatorias, sino también a vacunas no obligatorias, que para el momento de este estudio andaba entre un 10 y un 30%. O sea, vean ustedes que el problema realmente de reducción de coberturas es un problema bastante serio. Así es que, aunque es importante enfocarnos en la vacuna contra el SARS-CoV-2, es importante y fundamental enfocarnos en las vacunas que tenemos, que son seguras, que son efectivas y que lamentablemente por diferentes razones no se están colocando, y la responsabilidad de colocar esas vacunas es de todos nosotros. Y ahora sí, para entrar en el tema del SARS-CoV-2, ustedes muy bien saben que es un virus que tiene 4 proteínas estructurales, y esas 4 proteínas son las que han permitido a través de vacunología reversa identificar cuál es el antígeno que tiene más posibilidades de convertirse en una vacuna candidata. Sobre todo la espiga o spike, como lo pueden observar ahí, es una de las que más se ha venido utilizando para desarrollar vacunas. También sabemos que es necesario elicitar una respuesta inmune adecuada, no solamente a través de la respuesta innata, sino también la respuesta adaptativa, donde tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral van a ser fundamentales para lograr eliminar el virus. Y bueno, esto no es solamente a través de una vacuna, sino el comportamiento normal que nosotros tendríamos cuando nos enfrentamos a una infección por el SARS-CoV-2. Y ustedes saben muy bien que el virus se adquiere a través de la vía respiratoria, nariz, garganta, ocasionalmente ojos, es una posibilidad la penetración del virus por la conjuntiva. Y una vez que el virus penetra pueden pasar 2 cosas. Se puede quedar, si el inóculo es bajo, en la vía aérea superior, que es cuando la persona tiene anosmia o tiene incapacidad para reconocer los diferentes sabores, y usualmente hoy se sabe que esas personas tiende a irles mejor en cuanto a la evolución de la enfermedad, porque fue una enfermedad muy localizada, una enfermedad de vía aérea superior, que por supuesto la anosmia es molesta, eso les puede durar incluso 6 meses, pero la gran mayoría se recupera de muy buena manera. El problema es cuando el virus ya llega a la vía respiratoria inferior, donde a través de los receptores AC2 va a potencializar la posibilidad de que el virus empiece a replicarse, y esa respuesta de receptores, que es muchísimo más intensa en nosotros los adultos, es lo que hace que tengamos una mayor gravedad que lo que puede tener un niño. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que en este momento se saben, y que la respuesta inmune pues también produce a veces una respuesta exagerada, donde se puede dar la llamada tormenta citoquínica, lo cual implica que el organismo intentó defenderse también, que terminó afectando su funcionamiento normal. El desarrollo de las vacunas ha sido muy acelerado, que es un punto que preocupa, pero que también ocupa reflexión. Ustedes saben que hay una fase de laboratorio donde ese antígeno candidato entra en la fase de desarrollo. Una vez que se tiene de manera adecuada, pasa a estudios preclínicos, donde el modelo experimental ideal para este tipo de vacunas es el mono, los macacos, que son los más parecidos a nosotros como seres humanos. Y una vez que esas vacunas pasan esas fases, se convierten en una candidata para utilizarla en seres humanos, pasando por diferentes fases. La primera fase, que incluye a muy pocas personas, menos de 100, incluso hay estudios de 8, 10, 20 personas. Ahí lo que se pretende medir es si la vacuna es segura, si no tiene un efecto adverso grave, grande, que pueda notarse en esa fase. Normalmente para una vacuna de las anteriores que nosotros hemos estado utilizando, esos estudios tardan 2 años. Para COVID fue tan corto como 3 meses el desarrollo de la misma. Una vez que se ve que la vacuna es segura, pasa a una segunda fase donde se mide la capacidad de la misma de generar inmunidad. Para las vacunas tradicionales hemos tardado hasta 3 años, para COVID han sido fases que han involucrado 8 meses de desarrollo. Y para saber si la vacuna funciona o no, se necesita la fase 3, que obviamente también mide la presencia de reacciones adversas, qué tan reactogénica es la vacuna, qué otros eventos pueden observarse, porque ya aquí se incluyen miles de personas.
Usualmente las 2 primeras fases incluyen adultos sanos y ya la fase 3 pueden ser adultos con algún grado de comorbilidad. Todavía no se ha hecho ningún ensayo clínico ni se está en este momento haciendo que involucre personas menores de 18 años. Entonces, una vez que se entra en vacunas de fase 3 que mide si la vacuna funciona, se tardan entre 2 a 5 años. Sin embargo, para COVID-19 ha existido estudios que tienen una vía simultánea entre el fase 2 y el fase 3. Y posteriormente, una vez que ya la vacuna se está aplicando a poblaciones abiertas, hay una fase fundamental donde ustedes como farmacéuticos van a jugar un papel fundamental y es el monitoreo postmercadeo o postmarketing, donde es necesario saber qué eventuales reacciones adversas los pacientes van a presentar ya cuando la vacuna está en población. Y esto obviamente para la vacuna contra SARS-CoV-2 va a durar muchísimos años. Esto es algo que evidentemente no se va a detener, sobre todo por las fases tan cortas. Sin embargo, es importante mencionarles que sí existen una serie de protocolos que se han venido cumpliendo y que aunque las fases han sido cortas, eso no implica que se haya reducido ni la parte ética ni la parte de seguridad. Sin embargo, siempre, porque es la primera vez que hacemos esto, existe la duda de qué va a pasar cuando ya se esté aplicando a poblaciones más abiertas. Ahora bien, ¿qué necesitamos para tener una vacuna de SARS-CoV-2? Número 1, conocer la inmunidad posterior a COVID-19. Este es un tema muy interesante. Lamentablemente todavía hay más preguntas sin respuesta que lo que en este momento conocemos, pero sí sabemos que las personas que tuvieron infección leve tienden a elevar menos anticuerpos y tener menos protección que las personas que han tenido una enfermedad grave. También se sabe que aproximadamente 32 semanas es lo que eventualmente podrían durar los anticuerpos protectores. El desarrollo de vacunas candidatas es súper acelerado. En las fases preclínicas, en este momento hay más de 140 posibles vacunas para pasar a fase clínica, las cuales están en evaluación en animales de experimentación. Hay varias vacunas, lo vamos a ver más adelante, que están en pruebas en voluntarios humanos. Y un factor importantísimo va a ser la aprobación regulatoria, ya sea por grandes entes reguladores como el IMEA, en Europa la FDA, etcétera, y por supuesto también a nivel local de cada uno de nuestros ministerios de salud. ¿Qué va a pasar con la fabricación a gran escala? Ese es otro de los temas fundamentales y por supuesto el tema de la distribución. Ahora bien, para la inmunidad post-SARS-CoV-2, como les comentaba, se necesita un tipo de respuesta humoral y celular. Y una de las preguntas que aquí nos estamos haciendo es qué pasa con la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina de mucosas. Lo que pasó, por ejemplo, con la vacuna contra neumococo, contra hemófilos influenza conjugadas, que a través de la secreción de una inmunoglobulina A reducían el estado de portador del niño o bien del adulto. Entonces aquí todavía eso es una respuesta que falta. Falta la duración de la inmunidad protectora después de una infección natural, lo cual posiblemente correlacione con la inmunidad que nos daría una vacuna. Vamos a necesitar 1 o 2 dosis, casi todas las vacunas van por 2 dosis, vamos a necesitar refuerzos, van a haber reinfecciones. ¿Qué pasa con las variantes antigénicas del SARS-CoV-2? Van a necesitar modificaciones en la estructura vacunal para darnos una protección a más largo plazo. Y de nuevo, los tipos de respuesta, incluyendo el de mucosas, se ha puesto de manifiesto un enorme esfuerzo para caracterizar la respuesta humoral. Se ha detectado respuestas celulares que, entre comillas, muestran cierta reactividad cruzada con coronavirus benignos de la infancia. Y es una de las cosas que se dice, probablemente a los niños les va mejor porque como han tenido muchas infecciones respiratorias por coronavirus benignos, quizás tengan anticuerpos de protección. Sin embargo, esto es algo que todavía no está demostrado. Falta investigar el papel de la inmunidad de mucosa y también qué tan protectora será esa inmunidad posinfección o bien posvacuna, cuánto tiempo va a durar. Y si las vacunas lo que van a hacer es prevenir infección grave y muerte o bien también van a prevenir riesgos de infección. Y esta diapositiva que les muestro acá es lo que anteriormente les decía, la vida media que pueden eventualmente tener los anticuerpos.
La inmunidad contra coronavirus benignos no dura más de 2 años. Incluso el nivel de IgG después de una infección por SARS-CoV-2 decae rápidamente con una vida media de 36 días. Sin embargo, puede prolongarse por más tiempo por el efecto refuerzo o el efecto booster. La inmunidad de células B es algo que se está también analizando, y lo mismo que la duración de los anticuerpos por la vacuna. Entonces hay varias cosas que todavía nosotros tenemos que pensar con relación a las vacunas, y estos serán datos que vamos a poder tener en los siguientes meses y por supuesto cuando ya los estudios fase 3 estén listos. Y ahora bien, estas son las vacunas que en este momento se están desarrollando según plataforma de desarrollo. Hay vacunas de virus inactivados o atenuados. Hay también vacunas de vectores virales replicantes y no replicantes. Por ejemplo, la de Oxford es no replicante. Hay de ácidos nucleicos, tanto de DNA como RNA. De RNA hay al menos 3 que ya están en fases más avanzadas. De DNA hay una que está en fase 2, que lo vamos a ver más adelante. Y también hay vacunas relacionadas con proteínas, ya sean sus unidades de proteínas o partículas que son similares al virus. Entonces ustedes ven que afortunadamente tenemos muchas plataformas de desarrollo, lo cual nos va a asegurar que 1, 2, 3 o 4 vacunas terminen siendo candidatas para aplicar en nuestras poblaciones. Y este es el esquema global de cómo estas vacunas utilizan las diferentes células blanco para producir los anticuerpos. No nos vamos a detener mucho en esto, pero sí les recomiendo este artículo que está muy interesante para lograr entender toda esta parte de dónde funciona cada una de las vacunas de manera específica y exactamente qué es lo que se pretende con el estímulo a nuestro sistema inmune. Para este momento hay 11 vacunas que están en fase 3. Hay 5 vacunas que están aprobadas para uso limitado o uso temprano, que son 4 vacunas chinas y la vacuna de los rusos que la están aplicando a su población militar. Obviamente, pues aquí hay un tema de ética y que ojalá que en algún momento se aclare si esos militares dieron su consentimiento informado, fue una orden, y por supuesto que va a dar una información que para nosotros va a ser muy valiosa, pero no queremos información valiosa que carezca de manejo ético. Y como les decía, hay varias vacunas en fase 1, en fase 2, y al momento actual todavía no existe una vacuna que esté aprobada. Les recomiendo seguir esta página en el New York Times. Ellos están actualizando cada 2, cada 3 días la información que ahí colocan, y también tienen todos los links para los artículos científicos en los que se basa su análisis. Es realmente bastante buena esta página. Y empecemos con el tema de las diferentes plataformas. Estas son las plataformas de vacunas virales, donde, como ustedes saben, pueden haber virus atenuados o pueden haber virus inactivados. La plataforma Sinovac Biotech está utilizando un virus inactivado, y básicamente en los estudios 1 y 2 lo que se ha encontrado es que ambos pueden producir una elevada inmunogenicidad tanto humoral como celular. Por otro lado, también tenemos las vacunas de vectores virales. En este caso, la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, y la vacuna de CanSino Bio. Y ya se tenían experiencias previas con este tipo de vacuna, donde la vacuna contra el ébola es un ejemplo de ello. Ellos utilizan un vector viral replicante o un vector viral no replicante. Se prefieren los no replicantes por el riesgo de algún tipo de reacción cruzada o de mutación del virus en términos generales, pero como les decía, ha demostrado que es relativamente seguro. Incluso la vacuna de Oxford de AstraZeneca, que en fase 3 se detuvo por una reacción adversa que fue una mielitis transversa, se encontró que había una relación temporal con la aplicación de la vacuna, pero que no era una relación directa por la vacuna, sino porque la persona ya venía con una serie de problemas previos que no fueron identificados sino hasta después, y ya esta es una vacuna que siguió su camino de fase 3 para que tengamos pronto los resultados. Los virus que se han utilizado son el virus del sarampión y el adenovirus, que son
genéticamente modificados para que pierdan la capacidad de ser infectantes y que puedan ser un vector viral que elicite una respuesta inmune adecuada para poder defendernos contra el SARS-CoV-2. Y hay unas vacunas de ácidos nucleicos que son realmente interesantes. La de DNA, que utiliza un sistema de electroporación, lo que hacen es poner en el brazo una especie de inyector que abre y que estimula las células ahí presentes para aumentar la capacidad inmunogénica. Esta es una vacuna con una técnica que se usa desde hace ya muchísimos años. Lamentablemente no les ha ido muy bien con las fases 3 para otras enfermedades, no para esta, pero ahora tienen un sistema de electroporación que dicen que es muchísimo más efectivo y por lo tanto el fase 2 de este estudio está saliendo bastante bien. Esta plataforma que usa es la plataforma de vacunas de DNA y es bastante interesante el proceso que está. En este momento en Corea, Jerome King está haciendo un estudio bien grande con esta vacuna y esperamos pronto tener resultados. Hay 20 equipos que están trabajando en esto, están utilizando la proteína espiga del coronavirus para provocar la respuesta inmune y el ácido nucleico lo que hacen es que se inserta en las células humanas que luego producen copias de la proteína del virus que puede neutralizar al virus, digamos, por así llamarlo, salvaje. Las vacunas de RNA han avanzado bastante, vamos a ver más adelante el ejemplo. Hay otras vacunas, las basadas en unidades de proteínas, que son muy buenas, su eficacia depende del elevado nivel de anticuerpos neutralizantes. Es posible que estas vacunas vayan a necesitar algún adyuvante. La producción puede ser rápida, muy consistente además, si ustedes ven ahí todos los ejemplos. Entre estas la más conocida es la Gamaleya, que es la vacuna rusa. Y el riesgo teórico que tienen este tipo de vacunas es que produzcan el llamado ADE, que al final lo vamos a ver con más calma, pero que es el temor principal de los productores de vacunas, lo que significa que mi vacuna, que pretendía evitar una enfermedad, más bien la produjo. Sí es importante mencionarles que en los estudios en animales de laboratorio, en los chimpancés, ninguna de las vacunas ha producido en estos animales esta condición. Sin embargo, es un riesgo teórico que está ahí y que por lo tanto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. También están en la misma basadas en proteínas, aquellas que son partículas similares al virus. Hay 28 equipos, están usando una tecnología maravillosa que es la de nanopartículas y estas vacunas han probado tener una elevada inmunogenicidad. Sin embargo, de nuevo, estamos esperando los siguientes ensayos para ver la respuesta. Esto ha sido una carrera que todavía no sabemos para dónde nos va a llevar. Esperemos que nos lleve a buen puerto y logremos tener una futura relativa normalidad. ¿Y por dónde es que estamos yendo? Bueno, estamos acá con las vacunas candidatas en evaluación clínica, Moderna y BioNTech, que son las de tecnología de ácido nucleico, están muy bien, las dos vacunas están demostrando una gran utilidad. Una de ellas, la de BioNTech, que es con la gente de Pfizer, que tiene una amplia experiencia en el desarrollo de vacunas. Moderna la están trabajando muy bien, es una vacuna que está dando muy buenos resultados. Y como ven ustedes, lo que utilizan es el RNA mensajero encapsulado para que codifique la proteína S, la proteína Spike. Ambas son RNA. La otra, la de DNA, que es la Inovio Pharma, que les comentaba anteriormente, esta vacuna utiliza la famosa electroporación y lo que utilizan es un plásmido de DNA codificado en la proteína S. Esta es una tecnología muy interesante, no es necesariamente nueva. Hay vacunas contra citomegalovirus, contra otra serie de virus que se han venido las vacunas probando y por lo tanto podríamos decir que hay cierto grado de conocimiento. Estas son las vacunas de vectores virales. La que más conocida es la de Oxford, sobre todo conocida por lo que les pasó. Y la vacuna de CanSino, que es una vacuna china que utiliza el adenovirus 5. CanSino utiliza un adenovirus de chimpancé
y es la que, como les comentaba, ya reanudaron su trabajo. Y estas son las vacunas candidatas que están en fase 3. Ya les mencioné 2 vacunas, Moderna y BioNTech, que son las vacunas de plataforma genética. Hay 4 vacunas de vectores virales. Hay una vacuna de proteína en fase 3, que es la de Novavax. Hay 4 vacunas de virus inactivados o atenuados, perdón, 3, que están 2 que son chinas, que son las mismas, solamente que una la hacen en Beijing y otra la están haciendo en Wuhan, pero son exactamente la misma tecnología, y 2 de estas están ya aprobadas para uso limitado, lo mismo en los militares, como les comentaba, lo mismo que Sinovac, ¿verdad? Que está aprobada para uso limitado. Entonces, esta es la plataforma de las vacunas, pero ustedes, si contaron, dirán, le falta una, ¿cuál será? Es esta. Es una vacuna muy interesante y siempre es motivo de que nos pregunten qué pasa con la vacuna de la BCG. Y la pregunta que se están haciendo los investigadores australianos, que es donde se está llevando a cabo este ensayo clínico fase 3, es si puede una vacuna vieja detener al nuevo coronavirus. Estas son vacunas reutilizadas, así se les ha llamado. Son vacunas que se están utilizando para una cosa y resulta que funcionan para otra. Y ustedes saben que BCG pues es una vacuna que se pone en toda Latinoamérica y nos está yendo horrible con el coronavirus, así es que quizás el momento ideal de poner esta vacuna no es como se hace para tuberculosis al nacimiento, sino en épocas posteriores. Y el estudio de los australianos así nos los va a decir. La premisa de la que parten es que esta vacuna es un entrenador personal de nuestro sistema inmune, que entrena al sistema inmune de manera indirecta para responder adecuadamente contra otras infecciones, ya sean estas virales o sean estas bacterianas. Obviamente el estudio de fase 3 que se está haciendo en el Murdoch Children's Research Institute es para ver si previene o no infecciones contra el nuevo coronavirus. Así es que esperemos a ver qué pasa con esta vacuna, pero es parte de lo interesante de esto y del desarrollo que se va teniendo. ¿Será la vacuna nuestra esperanza? ¿Nos irá a sacar de este enclaustramiento? ¿Nos permitirá de nuevo vernos cara a cara en vez de a través de una computadora? Algunos dicen que, y han hecho simulaciones en computadora, que es una posibilidad, pero que probablemente tampoco sea la única, solamente que la vacuna utilizada nos va a ayudar a detener esto, pero no necesariamente a controlarlo del todo, que se necesitan vacunas de una alta efectividad entre el 70 al 80%. Ellos este modelaje lo hicieron en diferentes escenarios de infección y por supuesto que al ir avanzando la pandemia, estos escenarios han venido variando. Al principio era probable que con 0 infectados y con una tasa de reproducción de 2.5, nosotros necesitáramos una vacuna de al menos un 70%, de entre 60 y 70% de efectividad para lograr controlar el 100% de las infecciones dependiendo del porcentaje de vacunación. Obviamente, para tener 50% de la población vacunada, casi que íbamos a necesitar una vacuna 100% efectiva. Y ustedes lo van viendo, si ya el escenario cambiaba, el porcentaje de infectados era de un 5%, pues íbamos a necesitar vacunas más efectivas, pero no íbamos a controlar el 100% de las infecciones e íbamos a necesitar mayores coberturas vacunales que iban superiores al 75%. Y probablemente ese es el escenario más realista, que ya el 15% de la población mundial esté infectada y por lo tanto nosotros vamos a necesitar vacunar a una gran cantidad de personas. Imagínense ustedes que si vacunábamos al 100% y la vacuna tenía una efectividad del 60%, lo que nosotros íbamos a reducir el número de casos era en un 60%. Así es que ellos concluyen que sí se puede, pero que va a ser difícil controlarlo. Y que una vacuna con una efectividad tan baja como un 60% quizás podría detener la pandemia y permitir que la sociedad vuelva a la normalidad, pero debería ser vacunada la mayoría de la población, si no es que toda, y posiblemente iba a proteger contra enfermedad grave y muerte, pero no necesariamente contra infección. ¿Qué retos y peligros tenemos para el futuro? Bueno, la prevención de infección versus modificación de severidad.
Hoy sabemos que entre el 20 y el 40% de las personas hemos podido haber sufrido esta infección de manera asintomática. La inmunogenicidad transitoria o duradera es la pregunta que desde el inicio nos veníamos haciendo. ¿Vamos o no a necesitar coadyuvantes y qué tipo? ¿Cuántos número de dosis y refuerzos vamos a necesitar? Las vacunas no son intercambiables. En este momento yo no podría decir que empiezo con una vacuna de RNA y termino con una vacuna de vector viral. Eso va a ser un problema. ¿Cómo interfiere con otras vacunas? Bueno, aunque el adulto se vacuna menos, pero ¿cómo interferiría con la vacuna contra influenza, con la vacuna contra el neumococo, con la vacuna contra tosferina? Los grupos de edad y riesgo a vacunar, ¿cuál es la diferencia en eficacia? ¿Qué pasa con las personas mayores de 70 años que no han tenido mucha participación en los ensayos clínicos controlados? Son preguntas que por supuesto representan retos y representan peligros. Por otro lado, esto es lo que les quería comentar de uno de los riesgos del ADE. En el ADE, la vacuna sí produce anticuerpos, sin embargo, los anticuerpos no son neutralizantes y por lo tanto, cuando el virus se pega a ese anticuerpo que no es neutralizante y el virus penetra en la célula, hay una subversión o reversión de la respuesta inmune innata, donde la respuesta antiviral se ve neutralizada y por lo tanto puede haber un incremento en la replicación del virus. Lo que significa que con la vacuna que ustedes intentaron proteger al paciente, más bien le están produciendo la enfermedad. Pero de nuevo, esto es un riesgo teórico y los ensayos de las vacunas en fases experimentales, en ninguno se demostró que esto se estuviese presentando, pero se los dejo ahí porque van a estarlo escuchando mencionar con mucha frecuencia. Y ya para ir finalizando, decirles que las vacunas para pocos afortunados significan una salud para nadie, que la salud no es solo un derecho humano, es un requisito previo para el desarrollo y que la salud, lo cual significa bienestar, debe ser igual para todos y que con las vacunas de coronavirus pasan cosas muy interesantes donde los países ricos ya han hecho compras de preproducción, todavía no saben si la vacuna va a funcionar, pero ya la tienen comprada, pero afortunadamente hay mecanismos para Latinoamérica como COVAX. También las compañías farmacéuticas productoras de vacunas están negociando directamente con los diferentes ministerios de salud, están permitiendo a las compañías grandes transferencia de tecnología a compañías más pequeñas, una de ellas el Instituto Butantan en Brasil. Así es que yo sí le veo futuro a que tengamos disponibilidad de vacunas para la región de las Américas. Siempre van a haber muchas controversias respecto a la vacuna. La primera controversia es la gente que cree que esta pandemia es falsa, que no existe una pandemia, o como dijo el señor presidente Donald Trump, que esto era algo que a fuerza de voluntad uno lo podía superar y por lo tanto fue un mensaje pésimo para los más de 200,000 personas que han muerto en Estados Unidos. El tema de la pandemia y por supuesto las vacunas se convirtió en algo político. Raramente un político anunciaba una vacuna y ustedes vieron al señor Putin hablando de su vacuna rusa cuando ni siquiera se había publicado el fase 1 y el fase 2. Así es que hay muchas cosas controversiales en esto, pero quizás lo más controversial es que estamos muy interesados en obtener una vacuna, pero nos estamos olvidando de las vacunas que ya tenemos. Así es que, por favor, no perdamos oportunidades de vacunar a toda la población que lo requiere con vacunas que ya han sido probadas, que son seguras, que son eficaces contra enfermedades que también pueden matar o dejar a alguien en un hospital. Nosotros estamos jugando un ajedrez con la muerte. La muerte ha venido ganando en algunos territorios, pero nosotros tenemos muchísimos mejores jugadores y estoy segura que al final del juego de ajedrez los ganadores seremos nosotros. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ávila, por su excelente exposición. Muy claros los conceptos, muy claras las responsabilidades y más claras los retos que tenemos todos los profesionales de la salud.
Esta conferencia nos ha permitido conocer las diferentes vacunas que están en progreso, las tecnologías que se están utilizando, los adelantos en su desarrollo, pero más que todo, la importancia que tiene restablecer y mantener los sistemas de inmunización en el contexto de esta pandemia. Creo que ese es el mensaje más importante que nos debe de dejar esta gratísima conferencia. Bueno, sin más, vamos a pasar a el espacio de preguntas. Ok. La primera pregunta que tenemos aquí, doctora, es, doctora, usted indica que los anticuerpos duran aproximadamente 32 semanas. ¿Qué ocurre luego de las 32 semanas con la inmunidad? Sí, esa es una excelente pregunta. Pueden pasar dos cosas, o que esos anticuerpos que hayan sido no neutralizantes se quedaran ahí, desapareció y la persona no tuviera cero inmunidad para ese momento, o bien que a través del refuerzo, ya sea un refuerzo vacunal o un refuerzo de exposición a la enfermedad, la memoria inmune haga que se produzcan más anticuerpos. O sea que eso lo hemos visto para otras enfermedades. Sin embargo, recordemos que esta es la primera vez que se está desarrollando a una escala tan grande una vacuna contra un coronavirus, aunque bueno, hubo cierta experiencia con el SARS-CoV-1 que afortunadamente no pasó a pandémico, pero es muy probable que pase eso, que si yo ya me expuse al virus, desarrollé anticuerpos, no me vuelvo a exponer, los anticuerpos me cayeron a la semana 32, me pusieron una vacuna, me subieron, o me volví a exponer y los anticuerpos subieron. Probablemente se vea más el refuerzo, el efecto refuerzo o efecto booster. Muchísimas gracias, doctora. Tengo aquí otra pregunta. ¿Hay alguna información de la vacuna soberana de Cuba? Que yo haya leído, sinceramente no, pero también tengo que confesar que no lo he buscado específicamente, entonces en este momento es posible que la haya, solamente que yo no la tengo disponible. Muy bien, muchas gracias. La próxima pregunta me parece que va en el camino de la importancia de restablecer los esquemas de vacunación y la vacunación. Preguntan, ¿qué estrategias de comunicación nos propone para responder a los grupos antivacunas? Sí, eso es una pero muy buena pregunta y motivo de toda una disertación. De hecho, mañana vamos a estar hablando de ese tema en el Congreso de la Florida International University, porque es algo que nos preocupa. El doctor Peter Hotez, que es un pediatra infectólogo de Estados Unidos, un defensor acérrimo de las vacunas, ha escrito un libro, tiene una hija con autismo, y su libro se llama ¿Por qué las vacunas no produjeron el autismo de mi hija? Él dice que en este momento de pandemia no solamente tenemos que enfrentarnos a los antivacunas, sino que tenemos que enfrentarnos a los anticiencia. Ustedes ven cómo ha proliferado gente y ustedes como farmacéuticos me imagino que deben de vivir amargados todo el día cuando oyen a alguien decir que el dióxido de cloro funciona para prevenir el coronavirus, ¿verdad? Debe ser así como que toda mi carrera de farmacología se vio violentada. Entonces, la anticiencia está proliferando y la mejor manera es con información, algunas personas con empatía, porque la gran mayoría de las personas lo que les hace falta es información. Hay un grupo extremo ante todo que no van a creer en nada y por lo tanto, por más que ustedes se desgasten, nunca les van a hacer caso. Y hay un grupo que también todo lo cree, es consciente de la vacuna, de los profesionales, etcétera, etcétera. A los que ustedes tienen que convencer a esos que están en el centro con información, con empatía, con calidez. Hay dudas que la gente tiene que son muy, muy válidas. O sea, no podemos pensar que una mamá que quizás leyó algo en Facebook sea una antivacunas. A lo mejor lo que tiene es falta de información o un papá. Así es que yo diría que ese es el número uno, información,
recordarle a la gente lo que eran los mundos sin vacunas, qué pasó con la polio, que ya hace tanto tiempo, por suerte, no vemos, cómo se ve un niño con un ataque de tosferina, que es una cosa terrible, cómo puede morir, cómo puede quedar discapacitado, la rubiola, cuando teníamos rubiola congénita que acababa con la vida de esa familia que tenía un niño con esta enfermedad por lo desgastante que es. Así es que yo creo que con información y recordándoles un poquito de la historia, podríamos salir avantes. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta. En el marco del conocimiento que el SARS-CoV-19 es un virus de baja letalidad y alta tasa de contagio, se tomó la decisión en su momento de poner la sociedad en cuarentena para evitar la saturación de los servicios hospitalarios de cuidados intensivos. ¿Qué se ha hecho a nivel global mediante política que el SARS-CoV, perdón, mediante políticas de la Organización Mundial de la Salud y a nivel local, Costa Rica, para fortalecer la capacidad de respuesta de dichos sistemas de salud en la medida que haya mayor apertura gradual? Esa pregunta también es como para otra charla. Creo que el coronavirus nos tomó a todos o sea, desprevenidos. Realmente nosotros pensábamos que lo que se acercaba era una pandemia por influenza y nos estábamos preparando para eso. Viene el coronavirus y nos pone manifiesto número uno, que para esto no hay expertos, todos nos hemos venido formando, necesitamos volver a repasar un montón de temas que estábamos viendo cuando éramos estudiantes y posterior, porque esto nos vino a sacudir, a decirnos, vean, ustedes no son expertos, ustedes sean más humildes porque tienen que empezar a aprender. Porque al inicio pensábamos que esto iba a tardar 2, 3 meses a lo sumo. Ahora la Organización Mundial de la Salud menciona que quizás esto tarde unos 2 años y que la vacuna sea un elemento, pero no el único. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Al principio se tomó, fue como que el mundo leyó Danza y Martillo del señor Puello y dijo, esta es la solución, a esto le entramos. Entonces dieron un martillazo. Y el mismo Puello viene diciendo que esto era eficaz al inicio para que los países se fueran preparando. Creo que Costa Rica tuvo una parte de preparación a esta fase de la ola bastante buena. Y de hecho, como lo mencionan, la tasa de letalidad sigue siendo baja. El problema es la saturación de los servicios de salud. ¿Qué se ha venido haciendo? Número uno, yo diría que esperemos que la gente esté poniendo las barbas en remojo. Costa Rica tuvo una muy buena capacidad de reconvertir camas en camas de unidades de cuidado intensivo y eso hay que reconocerlo, la mortalidad nuestra bajó, se pudo coordinar con la Universidad de Costa Rica, el Instituto Clodomiro Picado, se pudo adquirir equipos, se pudo capacitar a la gente, pero recuerden que por más reglas que hayan, esto es de ser humano. O sea, ya no, si a mí me dicen no salga de su casa y yo soy consciente que sí, mejor no salgo de mi casa, pero ya al cabo de todos estos meses, pues yo también quiero salir de la casa. Entonces ahora el mensaje debe ser otro, usted quiere salir de su casa, salga, pero salga con precaución, autogestione sus riesgos. Si usted es diabética, hipertensa, obesa y tiene 70 años, véame, le conviene más quedarse en su casa. Si usted es una persona que puede salir, que tiene la posibilidad de reunirse con gente en un ambiente abierto, puede hacerlo, pero guardando la distancia y guardando obviamente la proporción de la reunión. Creo que es un momento en que ya nosotros tenemos que aprender a vivir con el virus. Y me permito hacer un comercial. La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en su página tiene un documento que lo desarrollamos prácticamente todos los infectólogos pediatras con infectólogos pediatras de toda la región de las Américas, donde precisamente tratamos de contestar esa pregunta. Es un documento que está disponible, no necesitan comprarlo ni mucho menos, y para los interesados pueden entrar a esa página y ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias. Preguntan aquí con relación a las dosis. ¿Las dosis serán diferentes para niños y para adultos? Buena pregunta. Empiezo con el tema adultos. Probablemente se van a requerir 2 dosis. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es de tecnología RNA mensajero, ellos los fase 1 y 2 lo hicieron utilizando 10, 30 y 100 microgramos del antígeno.
Encontraron que entre 30 y 100 no había gran diferencia más que reactogenicidad, entonces bajaron a 30 en cuanto a dosis. Recordemos que la dosis de cada vacuna va a ser muy diferente según la plataforma que se esté utilizando. Se dice que usualmente vamos a requerir 2 dosis, la dosis 0 y 28 días después la siguiente dosis. Para niños todavía no hay información, no hay ningún ensayo clínico que se esté haciendo con estas vacunas para la población pediátrica, entonces todavía tendríamos que esperar que se haga un nuevo ensayo clínico. Probablemente se tenga que hacer, los niños en este momento, aunque son menos afectados en cuanto a mortalidad y morbilidad, si hay un síndrome, el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Costa Rica ha tenido ya 6 casos, se han manejado con mucho éxito, se han ido para la casa, ninguno ha tenido complicación. Los chilenos tienen una experiencia documentada muy buena, el doctor Juan Pablo Torres ha hecho en Chile un trabajo maravilloso documentando toda esta condición. Así es que es posible que para el año entrante empiecen algún estudio para niños, pero por ahora no sabría de dosis. Es posible que la dosis no varíe, honestamente no creo que varíe mucho, pero sí falta hacer el estudio. Gracias, doctora. Consultan aquí que si se tiene algún reporte de la aplicación de la vacuna rusa en Venezuela. Algo leí, de hecho un colega venezolano que estamos en un chat mencionó que sí se iba a utilizar esa vacuna, sin embargo no hay muchísimo detalle de, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que uno pudiera entrar y revisar qué es lo que van a hacer. Es posible que hagan un ensayo clínico controlado con esa vacuna en Venezuela. Es decirles que la vacuna no es mala, el fase 1 y fase 2 es bastante claro, se publicó en Lancet, que es una revista pues que revisa muy bien lo que publica, sobre todo en el tema de vacunas, y parece ser una muy buena opción. Falta, de nuevo, el fase 3. Y hay otros países en la región, por ejemplo, los peruanos tienen al menos 4 vacunas en ensayos clínicos controlados en su población, y creo que, los argentinos también, y Colombia también está haciendo estudios, donde no hay ninguno que yo sepa es en Centroamérica, lo cual por supuesto es una lástima, porque estas vacunas son necesarias probarlas en poblaciones que sean diferentes, en diferentes continentes, para ver la respuesta que cada población va teniendo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y por último, quiero leer un comentario que está poniendo un participante. Dice, propongo que en vez de luchar contra los fundamentalistas antivacunas, tratemos de reforzar la convicción de los pro vacunas. Exactamente, muy Creo lindo mensaje. que tenemos que tomar la parte positiva y dejar a un lado la parte negativa. Reforzarnos los que creemos en la ciencia y creemos en la vida, ¿verdad? Definitivamente. Así es, el Sí. método científico sigue vigente y ese es el que hay que aplicar. Sí. Bueno, doctora, de muchos países, veo aquí felicitaciones a la expositora, felicitaciones a los organizadores por tan importante charla, y hay un comentario aquí que dice que este es el tipo de motivaciones que necesitamos los profesionales sanitarios para seguir adelante con esta lucha, que es la salud para toda la población. Así es. Bueno. Para mí estar con ustedes. Sí. Bueno, doctora, no me queda más que agradecer a su persona por esta excelente, y cojo las palabras del el participante, motivadora exposición. También queremos agradecer a la empresa Sanofi Pasteur su colaboración para hacer posible la realización de este importante webinar. Un poco accidentado al inicio, pero bueno, es parte de enfrentar los retos precisamente, ¿verdad? Igualmente, queremos agradecer a la Federación Farmacéutica Internacional, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, por el apoyo técnico, logístico y administrativo. Y también queremos agradecer a todos los que participaron en la actividad y los invitamos a que se inscriban en los próximos webinars de la serie. Nada más 2 recordatorios, y también para dar respuesta a una pregunta que plantearon.
Este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en el canal YouTube del foro, y la presentación se sube a la página web del foro. Esto es colocado en un lapso de 24 horas. También queremos recordarles responder a la encuesta de evaluación de la calidad que les va a llegar al correo electrónico de cada uno de los participantes. Y por último, el certificado de participación les será enviado al correo electrónico que registró cada participante. No me queda más que dar las gracias, y tenemos un reto. Tenemos que transformar la vacunación a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional desde la farmacia. Muchísimas gracias y buenas tardes.